Buenos días, Crossbridge Church. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Si es tu primera vez, estamos tan felices que estén aquí. Queremos dejarles saber que estamos continuando nuestra serie que se llama La Lucha Interior. Y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento, pero queremos dejarles saber que tenemos una aplicación. Ahí pueden encontrar los eventos que vamos a tener este mes y los próximos meses. También tenemos un servicio en las 11:30 en español y en las 10 tenemos un servicio en inglés. Queremos dejarles saber una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hola, soy Henry Rojas, dándote la bienvenida. Soy el pastor aquí del ministerio en español en la iglesia de Crossbridge, Miami Springs. Quisiera comentarte que los artículos de las principales publicaciones de salud nos están diciendo que estamos viviendo en un tiempo donde cada vez más personas están luchando contra la depresión y la desesperación. A tal punto que se ha acuñado una frase que es la siguiente: muertes por desesperación. Esa frase se ha acuñado para darnos a entender o para explicarnos el papel que estas condiciones están jugando, por ejemplo, en el suicidio, en la intoxicación por el abuso de las drogas, en las enfermedades hepáticas alcohólicas y en el manejo de las armas de fuego. Es decir, que la gente, tratando de manejar su dolor, está acudiendo a conductas autodestructivas que las están llevando hacia la muerte. Así que nosotros como creyentes tenemos que aprender a manifestar nuestra necesidad, nuestro dolor, nuestra desesperanza en un momento dado en medio de un mundo caído que está quebrantado, pero haciéndolo delante de Dios. El Salmo 42 y el Salmo 43 justamente nos muestran ese tipo de expresión delante de Dios. El salmista, con toda honestidad, con toda sinceridad, le está expresando a Dios estos sentimientos. Por eso el título para el día de hoy es Desesperanza. Voy a leer el Salmo 42, así que acompáñame siguiendo la lectura conmigo. Como el ciervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me preguntan a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Dios mío, me siento muy abatido. Por eso pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. Y digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado?
¿Por qué debo andar afligido y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, cuando mis adversarios me insultan, preguntándome a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. El salmista está haciendo una comparación con un ciervo, un animal, que está sediento buscando las corrientes de agua para calmar su sed. Está haciendo esa comparación a manera de metáfora para hablarnos de la sed espiritual. Y podríamos decir que existen diferentes clases de sed espiritual. La sed espiritual de aquel que ya ha conocido a Dios y que ha bebido de Él y que ahora por diferentes razones experimenta que su alma está reseca, que está lejos de la comunión con Dios. Es una sed muy diferente a la que pudiera experimentar una persona que nunca ha conocido al Dios verdadero. Este último ni siquiera sabe que a quien necesita es a Dios, pues trata de apagar su sed, sus ansias de vivir con diferentes cosas como el dinero, el sexo, la comodidad, el poder, la influencia, el reconocimiento, las posesiones, las relaciones, la religión, las filosofías y hasta las experiencias. Pero le ocurre lo mismo que le ocurrió a la mujer samaritana que dialogó con Jesús, a quien el Señor le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Buscar saciar nuestra sed espiritual en esta clase de fuente será totalmente infructuosa. Tu alma seguirá sedienta y totalmente vacía, porque ni siquiera la gente sabe que la respuesta que está buscando está en Dios. Pero en cambio, el que sí ha conocido a Dios, el que sí ha bebido de esta agua, pero por alguna razón ahora experimenta que su comunión se ha debilitado, que su alma se ha resecado, lo que está buscando en sí no son cosas que pueda obtener del favor de Dios, sino lo que está buscando es a Dios mismo, la comunión con la persona de Dios. Note que el salmista compara su sed con la de un ciervo que está jadeando. Otra versión dice que está bramando, porque esta es una sed intensa. En otras palabras, es una sed casi de vida o muerte. Pero es a Dios a quien el salmista está buscando, porque él lo expresa. Él dice: ¿cuándo podré presentarme ante Dios? No cuándo Dios cambiará mi situación, sino cuándo podré presentarme delante de Él. Y esta frase en el original hebreo, más o menos podríamos traducirlas: ¿cuándo podré tener un cara a cara? O ¿cuándo estaré enfrente de la presencia de Dios? El término presentarse en el original hebreo es: ¿cuándo contemplaré, descubriré, cuándo discerniré, cuándo me maravillaré, cuándo me mostrarás? Y la otra palabra importante aquí es: ¿cuándo estaré ante su presencia, ante su rostro, ante su semblante, ante su servicio, ante su cara? Esta es la sed de quien ha tenido realmente ya una comunión íntima, personal con Dios, de quien ha visto realmente la hermosura de la obra de salvación hecha por Dios en favor de nosotros los hombres. Sed de quien ha tenido una comunión con el Dios vivo, con el Dios viviente, con el Dios real. No simplemente está hablando de una experiencia religiosa tradicional, sin vida, sin relevancia y sin trascendencia. No. Esta es una sed de quien ha bebido de aquella agua de la presencia de Dios. Pero que ahora, por diferentes razones, como le ocurría a este salmista, no está experimentando esa misma clase de conexión. El salmista está lejos
del lugar donde él solía adorar en Jerusalén, donde él vivía. Y por alguna razón, él no puede volver allí. Posiblemente está exiliado. Tal vez tuvo que emigrar por fuerza mayor. Tal vez se encuentra huyendo. Ahora simplemente lo que le queda es la añoranza de recuerdos de momentos plenos de celebración. Él lo dice así: yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración, lo dice en el versículo 4. El salmista está expresando que recuerda esto y que se deshace en llanto. Es más, nos dice que el llanto ha sido como su pan de día y de noche. Está añorando esta experiencia que ahora no está teniendo. Este hombre ha perdido el deleite de la comunión con Dios. Su alma está abatida, es más, su alma está angustiada. Y aparte de eso, recibe las burlas, la ironía de los adversarios que le preguntan: ¿dónde está tu Dios? Este tipo de preguntas son como puñales que se clavan ya en el cuerpo, en la carne herida, porque este hombre está viviendo una angustia, una situación de la cual él no tiene control, en la cual él no puede hacer nada para cambiarla. No puede hacer nada para que la situación sea diferente y está totalmente desesperado. Es como si le preguntaran: ¿de qué te ha servido creer en Dios? Mira la situación en la que te encuentras. Lo cierto es que Dios permite que nosotros los creyentes muchas veces pasemos por este tipo de desierto espiritual. No todo el tiempo experimentamos a Dios tan cerca, tan real, como otras veces lo hemos vivido. Es más, en ocasiones, aún nuestro cuerpo, aún la enfermedad, el dolor, la indisposición en nuestro cuerpo nos impide experimentar como si Dios estuviera muy cerca. Lo cierto es que Dios nunca se aleja. Lo cierto es que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero somos nosotros los que nos alejamos, sea con nuestras actitudes o somos nosotros los que tenemos estos cambios en nuestra propia experiencia. Muchas veces, yo diría, experiencia necesaria para que podamos madurar, para que podamos aprender a valorar a Dios antes de lo que recibimos de Dios. Experiencia necesaria para que podamos aprender a apreciar la obra de Cristo hecha en nuestro favor para sanarnos, para redimirnos, antes que podamos apreciar lo que de Él pudiéramos recibir. Así que tengo en primer lugar una aplicación que quiero darte, algo práctico, algo sencillo, pero algo que realmente puede enriquecer tu vida en momentos de crisis, en momentos de desesperanza. Sea cual sea tu situación, en primer lugar, lo que tú tienes que hacer como verdadero creyente es reconoce y expresa que a quien necesitas es a Dios mismo. No necesitas algo de Dios, necesitas a Dios mismo. Si tú nunca has conocido esta comunión con Dios, deja de estar bebiendo en aquella fuente que simplemente calma tu sed instantáneamente, pero que siempre hace que vuelvas a tener sed nuevamente. Vuélvete de corazón en arrepentimiento. Coloca tu fe en Jesucristo para que escuches las palabras que el Señor le dijo a esa mujer también samaritana, donde le dijo: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna, según Juan 4:14. Pero para ti, que si has tenido esta experiencia de comunión íntima con Dios y la has perdido, que sientes que tu alma se está resecando,
o que no estás experimentando la presencia de Dios como antes, de igual manera, mi punto de aplicación inicial es: reconoce y expresa que es a Dios a quien necesitas, porque Dios es totalmente suficiente. Di y decide como lo hizo el salmista. Versículo 5. En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Sí, alábalo. Órale a Él. Búscale en su palabra y mírale a Él antes de buscar algo de Él. Aún antes de buscar consuelo para tu situación. Aún antes de pedirle que cambie la situación externa que te está angustiando, agobiando, en primer lugar, busca su palabra para encontrarlo a Él. Porque Él es la respuesta y Él es la necesidad más grande que todos nosotros tenemos. No te dejes arrastrar por la mentira del que no conoce al Señor, que sigue buscando en lo que no sacia. Porque tú ya has conocido al verdadero. Por lo tanto, vuelve y permanece en el verdadero. Pero déjame compartir algunas otras verdades prácticas que puedes aplicar desde ahora mismo en tu vida para tus situaciones de crisis. En segundo lugar, habla contigo, pero también háblale a Dios con humildad. El versículo 5 de este Salmo 42 nos dice: ¿por qué estás tan abatida, alma mía? El salmista está reflexionando, está hablando consigo mismo. ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él mismo se está diciendo: ¿por qué estoy tan derrotado, tan desesperado, si aún tengo a Dios? Si aún Dios puede ser mi esperanza. Así que el salmista primero reflexiona consigo mismo. Le pregunta a su alma acerca de su abatimiento y se dice a sí mismo que va a colocar su esperanza en Dios, que va a volver a alabarlo. Pero luego no se quedó allí simplemente en un monólogo personal, sino que humildemente desnudó su alma, su corazón, y le expresó sus sentimientos a Dios con toda humildad. Versículo 6. Dios mío, me siento muy abatido. Por eso pienso en ti desde la tierra del Jordán. Versículo 8 también. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. Y también el versículo 9, y digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar afligido y oprimido por el enemigo? ¿Notas que él no se queda hablando simplemente con su alma, sino que él le expresa con mucha humildad a Dios, pero le muestra tal cual como son sus sentimientos, tal cual como es su realidad? Quiero decirte lo siguiente: quien ora está reconociendo con humildad su dependencia, su necesidad de Dios, reconociendo cuánto realmente Él le necesita. Así que quiero decirte esto: vuelve y toma tiempo. Y delante de Dios, háblale con todo tu corazón. No te quedes solo analizando la situación triste, sino que empuja a tu alma, pero desnúdala. Desnuda todo tu corazón delante del Altísimo. Recuerda que Él es el Padre lleno de misericordia y de bondad. En tercer lugar, como consejo bien práctico a la luz de este salmo, para que lo vivas en tu experiencia, es: exprésale a Dios tus sentimientos con honestidad. No solamente en una actitud humilde, reconociendo la necesidad que tienes de Él, sino sé 100% honesto. Versículo 7. Un abismo llama a otro abismo en el lugar de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas
se han precipitado sobre mí. El salmista se siente que se está ahogando, como si una fuerte cascada con todas sus olas lo estuviera golpeando y lo estuviera hundiendo. Por eso él expresa: mortal agonía me penetra hasta los huesos. Él siente que se está hasta enfermando, que tiene síntomas físicos. Cuando mis adversarios me insultan, preguntándome a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Él expresa ese sentir hasta de enfermedad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has estado tan desesperado, tan desanimado, que estás totalmente desesperanzado? No hay necesidad de actuar, no hay necesidad de fingir, no hay necesidad de tratar de esconder nuestra realidad como si esos sentimientos no existieran y ser hipócritas ante Dios. Por el contrario, debemos revelar honestamente nuestros sentimientos ante Él. No quedarnos en el monólogo, pero expresarle a Dios con toda honestidad. Ahora, la honestidad no significa que nos estamos justificando para sentir lo que sentimos. No significa que siempre está bien lo que estamos sintiendo. No, pero más bien, al ser honestos, al desnudar nuestra alma, estamos abriendo la puerta de la oportunidad para pedirle a Dios entonces que produzca un cambio en nuestro corazón. Podríamos de pronto decirle al Señor: Señor, yo admito que estoy enojado contigo, pero no quiero permanecer enojado, sino que quiero darme la oportunidad de un cambio, de que tú traigas sanidad, de que tú traigas restauración a mi vida, porque al fin y al cabo, al igual que el salmista, deseamos ver el rostro de Dios. Tengo una aplicación más todavía a manera de conclusión a la luz de este salmo. Coloca tu esperanza en Cristo. Nosotros como creyentes actualmente tenemos la ventaja sobre el salmista de contar con la Biblia completa. Conocemos la historia de Cristo y podemos ver a Cristo también en este salmo. Aunque las cosas no marchen bien, sabemos que el futuro le pertenece a Dios. Él tiene un plan de restauración total. La obra de Cristo, no solamente Él vino a la cruz y resucitó para salvar seres humanos de la condenación eterna, sino que Él también vino a hacer eso para restaurar todo el orden de la creación conforme al propósito inicial de Dios. Y esta es una extraordinaria noticia. Porque quiere decir que nuestra esperanza no se limita al momento actual, a que simplemente la circunstancia cambie y entonces puedo confiar en Dios, sino que sé que Dios tiene un plan que va mucho más allá, que trasciende a la realidad de esta vida. Fue el apóstol Pablo quien lo expresó de una manera muy clara en Romanos 8, del 19 al 21. Dice así: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero escucha bien lo que luego dice: pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nuestra esperanza no está limitada a este tiempo presente, no está limitada simplemente a nuestra experiencia ahora, sino que nuestra esperanza trasciende hasta nuestra propia vida. Los cristianos sabemos que esta esperanza está arraigada en Cristo. Nuestra esperanza en la vida y en la muerte se basa en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener esperanza en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestra depresión, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra lucha y en medio de nuestro miedo agonizante. No porque nosotros podamos superar estas cosas con nuestras propias fuerzas, sino porque Jesús ha vencido
este mundo y Él va a regresar por nosotros en la plenitud de su redención. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El salmista colocó su esperanza en Dios, decidió seguirle alabando, aunque estaba angustiado y esa situación aún no había cambiado, por la sencilla razón de que él reconoció de que Dios es su salvación. Y justamente eso significa el nombre de Jesús. La Escritura dice: llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y el nombre en hebreo de Jesús es Yeshua, que significa Dios salva. El salmista también llamó a Dios mi roca. Y el apóstol Pablo identifica a Cristo como la roca que acompañó a los antepasados del pueblo de Israel en su viaje por el desierto, de donde bebieron la bebida espiritual. Primera de Corintios 10:4. Nos está hablando Pablo en una revelación extraordinaria de que Jesús estuvo acompañando al pueblo en su travesía en el Antiguo Testamento, aunque Jesús no había sido revelado como lo es en el Nuevo Testamento. De igual manera, el apóstol Pedro se refiere a Cristo como la piedra principal, la piedra angular, la roca, en Primera de Pedro, capítulo 2. El salmista le pidió a Dios que le enviara su luz y su verdad. Salmo 43, versículo 3. Cristo Jesús es llamado la luz del mundo. Él es la verdad en el Nuevo Testamento. Así que busca a Cristo, así como el siervo busca las corrientes de las aguas que sacian su sed. Lo que te quiero decir es que de manera práctica nuestra fe, nuestra confianza, nuestra adoración a Dios no se limita a nuestra experiencia. Todos anhelamos vivir en comodidad, vivir en salud, vivir en paz. Pero aún si estas cosas son quebrantadas, nuestra confianza en Dios puede ser inquebrantable, porque nuestra esperanza trasciende eso, porque Dios sigue siendo nuestra salvación y nuestra roca. Dios sigue siendo nuestro oportuno socorro, y es a Él a quien le necesitamos más que lo que Él pudiera darnos en un momento dado. Quiero terminar mostrándote que Cristo es también el Cordero, ya que el salmista utiliza esta metáfora del ciervo, del venado que está buscando, bramando angustiosamente las aguas para calmar su sed. La Biblia nos presenta a Cristo también como el Cordero de Dios. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que, querido amigo, si tú nunca has tenido esta intimidad con Dios, ven a Jesús en arrepentimiento. Coloca tu fe solo en la persona y obra de Cristo. Y si tú ya la has tenido, pero la has perdido, te sientes solo, abandonado, vuelve a colocar tus ojos en Cristo. Toma la decisión de volver a alabar a Dios y de que Él siga siendo tu roca y tu salvación. Ora conmigo. Padre amado, gracias porque tu palabra ha sido revelada para que en ella te conozcamos, entendamos tu voluntad y para que nos aferremos a tus promesas. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho que nunca nos abandonarás. Es cierto que en nuestras emociones nosotros vamos y venimos. Hay veces nos sentimos en plenitud cerca de ti, como el salmista yendo con gente en una alabanza, en una adoración, entrando al santuario. Pero otras veces nos sentimos abandonados,
solos, hasta enfermos, sin esperanza. Pero Señor, nuestros ojos no están colocados en nuestras circunstancias que son limitadas, que son temporales, sino en ti, que eres la roca eterna, la roca inconmovible. En ti que eres la luz y la verdad que ha venido a alumbrar este mundo. En ti que eres la salvación, porque tú eres la fuente de donde nuestra alma necesita beber. Oh Dios, en este momento, en esta mañana, yo quiero decirte, mi alma tiene sed de ti. No solo de la bendición y el beneficio que tú puedas darme o representar para mi vida, sino de conocerte a ti, de tener comunión contigo. Lo que mismo deseaba el salmista, ¿cuándo vendré y estaré en un cara a cara con mi Dios? Padre, yo te pido que tú seas propicio, que tú tomes a cada uno de tus hijos que en este momento sienten que su corazón ha sido quebrantado, dañado, que se sienten abandonados, que las circunstancias los han golpeado y que les enseñes a abrir su alma, su corazón, a expresarte a ti sus sentimientos, pero a fortalecerse y a esconderse en ti y que tú sigas siendo su roca y su salvación. También sé propicio con aquellos que nunca han bebido de la presencia tuya. Atráeles con cuerdas de amor, como dice tu palabra. Atráeles hacia los pies de Cristo y muéstrales que lo que están buscando en otras fuentes solo pueden encontrarlo en ti, en la persona de Jesús. Señor, que cada uno de nosotros podamos entender esta realidad de una manera práctica, independiente de cuál sea nuestra situación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengas un resto de semana bien productivo y que aproveches la oportunidad de meditar sobre estos salmos y desnudes tu alma y tengas una hermosa intimidad con Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.